y volverse de eso, pedir perdón. No cuando se justifica, cuando reconoce, he hecho lo malo. Bien, aquí literalmente la palabra está hablando del rito. Juan bautizaba en el Jordán, estaba a todos los que venían a él arrepentidos, confesando sus pecados, los bautizaba en el río Jordán. Y tenemos esta característica que habíamos visto anteriormente, que dice, bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Cuando Juan bautizaba, ciertamente no se había manifestado el Mesías. Juan no bautizaba, por ejemplo, en el nombre del Señor Jesucristo. No estaba manifestado el Señor, sino que era un preparar los corazones. Manifestado ya. La primera parte que quiero enfocarme es lo literal, el bautismo en agua, el rito, llamémosle, ¿no? Esa ceremonia que yo creo gran parte de ustedes la han vivido, la hemos vivido, otros la van a vivir pronto. Así es que, hablando de eso en forma literal, les voy a pedir que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 19, para relacionar este bautismo de Juan con el bautismo ahora, podríamos decir, el mismo rito, la misma ceremonia, pero con un cumplimiento total, porque aquí ya el Mesías está manifestando. Dice aquí en el capítulo 19, el versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Ya acabamos de leer en Marcos el bautismo de Juan, lo que hacía Juan. Y aquí Pablo lo explica. Y dice Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Amén. Tenemos en cuanto al rito del agua, tenemos estas características que es lo que les decía yo, tienen sustancia. ¿De qué serviría que una persona se bautice si no se arrepiente? ¿De qué serviría si no tiene conciencia de sus pecados? ¿Se dan cuenta que cuando uno pudiera disputar la forma, si lo hice por inmersión, si lo hice por aspersión, si lo hice a la edad que sea, en fin, cuántas formas pueden haber, si lo hice en un río con agua corriendo, lo hice en una piscina con agua detenida, cosas que dividen y que muchos se plantean y por esas cosas. Y aquí el asunto real es si ha habido arrepentimiento, si ha oído el Evangelio, si ha creído en el Señor Jesús. Lo demás, el agua no va a cambiar nada. El bautismo es un símbolo de una verdad espiritual. Si esa verdad espiritual no ha ocurrido, el símbolo carece de todo sentido, carece de sustancia. El rito no salva. Lo que alguno puede estar pensando, pero ¿cómo? El que fuere bautizado, pero no es en el rito, es ser bautizado en Cristo. Y esa no se refiere a tampoco otra cosa que divide, la frase que se haya dicho al momento de bautizarlo. Si se dijo que usted es bautizado en el nombre del Señor Jesús o en el nombre del Señor Jesucristo, que obviamente no va a cambiar su bautismo si alguien le dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ciertamente hay algo que está correcto y hay algo que está incorrecto, pero eso no va a cambiar.
Si usted tuvo arrepentimiento, si usted se convirtió al Señor Jesucristo, no va a cambiar su bautismo por la frase que se dijo. ¿Entienden? Sí, hay cosas que ciertamente hay algo que es lo perfecto, lo correcto, pero dijo una frase diferente a lo que si ha habido arrepentimiento y conversión. Amén. Eso digo porque muchas veces digo, el énfasis que se hace está en la forma y no en la sustancia. Vuelvo a decir, si no ha habido arrepentimiento, si no ha habido conversión al Señor Jesucristo, de nada si la forma sea perfecta. Arrepentimiento para que haya perdón de pecados. ¿Ven? Y ese perdón de pecados está en la persona. Fíjese, también en el libro de los Hechos, pero volviendo al principio, quizás casi al capítulo 2, al encontrarnos aquí con este primer mensaje del apóstol Pedro, a esto se refiere el Señor Jesús cuando le dice, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Mm? Las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es la llave? Obviamente no es algo así, no es un llavero literal que le pasó a Pedro, sino que la llave del reino de los cielos es aquel que tiene la verdad, la palabra, y al hablar esa palabra le está abriendo el reino de los cielos a los que están fuera. Tener la llave es tener en este caso el mensaje, y Pedro lo que había recibido es esa palabra dada del Padre, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y obviamente eso es lo que se predica, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y todo aquel que en Él creyere será salvo. Por lo tanto, eso es tener la llave, y aquí entonces, luego de la experiencia de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro se puso en pie y habló a todo ese pueblo que se había reunido. Yo voy a llegar solamente casi a la parte final para leer desde el versículo 36. Capítulo 2. Versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, fíjese, al oír la palabra, todo el mensaje, no solamente lo que hemos leído, al oír todo ese mensaje de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y eso lo vamos a enfatizar más adelante, pero aquel que recibe al Señor Jesucristo tiene la promesa del Padre de que será lleno del Espíritu Santo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por tanto, es una promesa. También lo dijo Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras mío, que es más poderoso que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bien, pero centrándonos en el bautismo en agua, fíjense aquí, el objetivo no era bautizar gente, el objetivo era que se arrepintieran. El mensaje es que puedan ver que a quien ellos crucificaron era el Mesías. Que ellos cometieron un grave error. Mataron al Mesías.
y por lo tanto son llamados al arrepentimiento. En todo este pasaje les cita a él las escrituras, habla de la profecía de Joel, lo primero explicando lo que había pasado ahí en Pentecostés. Luego les habla acerca de David, por ejemplo, que David está con ellos, el sepulcro. Obviamente las palabras dichas por David no hablaban de sí mismo, porque estaba el testimonio ahí de que el féretro y el cuerpo de David estaba ahí con ellos. No se refería a aves, no permitirás que tu santo vea corrupción. No se refería a David, se refería al Mesías. Y aquí Pedro está dando testimonio de la resurrección. Por lo tanto, la conversión, entiéndase bien, el pueblo de Israel no tenía que convertirse a Dios. Ellos creían en Dios. ¿Entienden eso? No como los gentiles que no conocían al Dios de Israel, al Dios verdadero. Los gentiles nosotros hemos tenido diversidad de dioses, hemos creído en cuánta cosa, pero el pueblo de Israel, si usted lee los evangelios, usted verá que el pueblo de Israel iba al templo, adoraban a Dios, tenían las escrituras, celosos de la ley. Ellos no tenían que convertirse de los ídolos a Dios, tenían que reconocer quién era el Mesías prometido por la ley. Entonces, cuando ellos se convierten, vuelvo a decir, no se convierten a Dios, se convierten a Jesucristo. Reciben a Jesucristo. Eso es lo que se está predicando. Entonces, lo que se predica es al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Cuando una persona lo recibe, cree en Él, cree en su palabra, entonces esa persona se debe bautizar, reconociendo que ha vivido en la ignorancia, que ha vivido en pecados, que ha vivido haciendo lo malo, y venir al Señor arrepentido, reconociendo que el Señor perdona. Tiene misericordia de los tiempos de ignorancia cuando vivíamos en tinieblas. Y este es el llamado entonces del apóstol Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, notarán en la responsabilidad. Ustedes lo crucificaron, ustedes tienen la culpa. Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, al oír esto, dijeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, en esta condición, ¿qué hacemos ahora? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hablando de características, de sustancia, hay otro pasaje que también va a decir algo en plena concordancia con lo dicho, con que haya arrepentimiento, con que haya confesados, y es lo que dice en el mismo libro de los Hechos, obviamente, en el capítulo 8. Otro ejemplo en cuanto al bautismo en agua, literalmente el bautismo en agua, este rito que debe practicar todo creyente, todo aquel que recibe al Señor Jesucristo. Me refiero a la experiencia de aquel varón etíope, el cual regresaba a Etiopía, a su nación. En el desierto iba camino a Etiopía cuando el Espíritu del Señor movió a Felipe a darle el Evangelio. Bien, nuevamente no voy a ir a todo el pasaje, pero en el versículo 35, el capítulo 8, dice entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, nótese Isaías 53, ¿no? Comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?
Es muy importante porque es la clave quizás para decir, una persona debe ser bautizada, ¿cuándo? ¿En qué momento? Muchas veces los padres cometen el error de querer bautizar a sus hijos sin que tengan arrepentimiento, sin que tengan conversión al Señor, creyendo que de esa manera le van a ayudar al Señor. No puede una persona bautizarse si no ha creído. Para creer necesita oír. Y cuando oye, vendrá a su corazón evangelio es para el pecador. Si el mensaje del evangelio no produce ese compungirse de corazón, ese reconocer que ando mal, que mi vida es un desastre, ¿y de qué me voy a arrepentir yo? Tiene que venir con arrepentimiento. Y aquí la pregunta de este varón dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si aquí hay agua, ¿cuál es la...? Y aquí volvemos a la sustancia. ¿Cuál es la sustancia para ser bautizado? Si crees de todo corazón. Fíjese que no es cosa de hacer un curso primero para ver si está capacitado, si responde, no sé, todo un cuestionario, y si lo responde correctamente, entonces puede ser. No es eso. Es si ha creído en la persona de Jesucristo con todo su corazón. Aquí no aparece que estuvieron varios días de charla haciéndole pruebas, exámenes, a ver si podía bautizarse. La pregunta es, ¿qué impide? Si crees de todo corazón, bien puedes. Si reconoces con todo tu corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, bien puedes, pero con todo. No es cosa de convencer, no es cosa de forzar. No piensen, muchas veces la motivación está equivocada. Conozco gente que se ha bautizado pensando que si lo hace le va a ir mejor en sus negocios. Motivaciones equivocadas, que no tienen la vida pasada, sino que simplemente pensar, hago, Dios va a estar contento. No, es convertirse a Jesucristo. Es reconocer que lo necesito, que ahora Él va a guiar mi vida. Que le entrego mi vida, para que Él gobierne mi vida, para que Él me guíe, para que Él dirija mi corazón. Creo de todo corazón. Y entonces proceda ese bautismo. Pero el asunto es la importancia que tiene ese rito en cuanto a la verdad espiritual que hay allí. Y que esto es sí la sustancia plena de la salvación. El rito en sí tiene que ver con sumergir en agua. Entendiendo que, como digo, hay formas en que solamente hay un rociamiento, pero cuando vamos a las Escrituras vamos a ver que es un sumergir. Un ejemplo, aquí en el versículo 38, ya que estamos aquí en el Juan, dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Descendieron, bajaron ambos al agua. No fue que tomó un poquito de agua y le echó, sino que descendieron ambos al agua. Y el versículo 39, cuando subieron del agua. Es clarísimo. Pero el asunto, como digo, no es una cosa de contender sobre formas. Es decir, sí, hay una forma correcta, es cierto, pero más que la forma es la sustancia.
¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué debe ser así? Por el significado que tiene. Esa agua simboliza la palabra de Dios. Especialmente en las Escrituras, el río Jordán. Varios pasajes en los cuales el río Jordán es un símbolo de la palabra de Dios. Ese río que riega la tierra de Israel. ¿Recordarán el caso de Naamán el sirio? Quizás el ejemplo más claro que hay. Cuando él, al oír la palabra del profeta que le dice que se zambulla 7 veces en el Jordán, él se va enojado, diciendo: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas del Jordán? Si me zambullo en ellas, ¿no seré también limpio? Y se fue enojado. Y sus siervos le dicen, que lo convencen de que obedezca la palabra del profeta. Si el profeta le dijo eso, haga caso nomás. ¿Por qué razón? Porque las aguas de Siria o de lo que sea, las aguas de cualquier lado, es un símbolo, sin duda, pero el símbolo está indicando que es la palabra de Dios. Entonces, ahora, el agua simboliza que cuando me predican el Evangelio, esa agua de Dios, esa agua que viene de arriba, está llenada. Entonces, el bautismo es ser introducido en la palabra de Dios. Pero esa palabra me va a llevar a la muerte juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué es el bautismo? Sepultación. Lo sepulta, por eso que el símbolo es sumergir, bautizar, sumergir. Es sumergir en agua, pero es sumergir en la palabra de Dios. Si cuando un creyente viene a Cristo, lo que se debe hacer es constantemente estarle hablando a Dios, y esa palabra lo va a ir cubriendo completamente. Lo que implica entonces ser sepultado juntamente con Cristo. Y entonces son 2 etapas. Está la muerte y sepultación, y está la resurrección. Murió y fue sepultado, y al tercer día resucitó. Entonces son muerte, resurrección. Eso simboliza el bautismo. Entonces es sepultada en agua, luego sale lavada por esa agua, completamente lavada, por lo tanto es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y ese símbolo es algo que el creyente que permanece en la palabra de Dios lo va a vivir, lo va a experimentar la muerte de su vieja naturaleza y va a experimentar esa nueva creación. Por lo tanto, este sí es el bautismo que salva, la experiencia de tener nueva. Y el otro es un símbolo que me habla de esta experiencia. Bien, yendo a eso en forma ya más puntual, vamos a Romanos capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bautizar, introducir, entrar. Todos los que han entrado en Cristo Jesús, lo han hecho en su muerte. Cuando Él murió en la cruz, allí estaba perdonando nuestros pecados. Con pecado uno no se puede unir a Él. Perdonando nuestros pecados es que entramos en Él.
Bien, dice versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué hace el bautismo? Sepulta. Para que allí quede todo lo que es la vieja naturaleza, el viejo hombre llamado en la Escritura, y dice, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una nueva vida, un andar en esa nueva vida, es una vida completamente diferente. No es un retoque, no es un maquillaje. Es realmente esto real. Alguien que ha muerto a la vieja vida, alguien que ha muerto a lo que era y ahora ha resucitado a otra vida diferente. Es otra vida diferente, completamente, donde habrá nuevos valores, nuevos principios, motivaciones para vivir totalmente distintas a las que tenía. Es una nueva vida absolutamente diferente a la anterior. Eso es el bautismo. La sustancia, aquí verá usted que no dice en agua, sino que, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Qué simboliza esa agua? A Cristo Jesús. Y entonces, Cristo, el verbo, la palabra, uno es introducido en la palabra de Dios. Por eso es que cuando se predica el Evangelio, esa persona que predica es como si estuviera bautizando, introduciendo al que oye en la palabra de Dios. Y si cree, entonces esa persona va a seguir entrando en la palabra de Dios. Por eso tiene que siempre haber abundancia de palabra de Dios en la vida de los discípulos para poder realmente edificar una vida. No comience, sino que también pueda ser edificada en todo lo que es la obra de Dios. Entonces, tenemos el rito, pero ese rito tiene una simbología. Y esa simbología, que es espiritual, que no es palpable físicamente, esa sí es la que produce la salvación. ¿Amén? Entonces lo triste es cuando ponemos énfasis en el rito y nos preocupa la forma en que lo hacemos. Podemos, como digo, hasta dividirnos por la forma y lamentablemente carentes de toda sustancia. Cuando, y esto ocurre frecuentemente, cuando a una persona le preguntan, ¿usted es bautizado? En forma inmediata relaciona su bautismo en agua. Entonces podrá decir la fecha, cuándo, dónde lo bautizaron y todo eso, porque la palabra bautismo la tiene relacionada con el rito, pero no con su experiencia en Cristo. ¿Ha vivido realmente una resurrección? ¿Ha resucitado con Cristo? No puede resucitar con Cristo si no ha muerto con Cristo primero. Por lo tanto, esa es una experiencia, es algo que debe vivir el creyente, morir al mundo, morir a lo terrenal, para resucitar a una vida celestial. Dicho eso, Colosenses, por favor, la muerte, que es la muerte en Cristo. Aquí en el capítulo 3, el viejo hombre, la carne, todo lo que hemos venido hablando anteriormente, lo pecaminoso, esa naturaleza pecaminosa, dice aquí en el capítulo 3, versículo 5 en adelante. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Amados, debe usted estar consciente de cuán amplia es la palabra lo terrenal en vosotros. Dígame, ¿qué cosa hay en nosotros que no sea terrenal? En Cristo. Cuando una persona no tiene a Cristo, todo lo que tiene es terrenal. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Así que cuando se trata de ese
Ya no vivo yo, haced morir lo terrenal en vosotros. Todo lo terrenal debe morir, debe ser llevado a la cruz. Jesús, el que ama su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la salvará. Bueno, eso es lo que eso que está diciendo el Señor es justamente esto. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? ¿En qué vive todo ser humano? Fíjense. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué es un hijo de desobediencia? Alguien que oyendo la palabra de Dios no la obedece. Y cuando usted oye esta palabra, no es para ver si se aprende las escrituras, si aprende lo que dice el apóstol Pablo y se puede envanecer con mucho conocimiento. No es para eso, es para poner por obra lo que el Señor dice. Esto es una necesidad urgente, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, imagínense esa palabra lo amplia que es. Todo aquello que no es puro debe morir. Pasiones desordenadas. ¿Qué son las pasiones? Pero nunca está de más. Todo ser humano vive en pasiones. Pasiones que enceguecen. Toda pasión, esa forma apasionada del ser humano es la que no lo deja ver. Ciego por sus pasiones. De allí viene ese dicho, obviamente no es palabra de Dios, no lo tome en serio, todo lo que quiera, pero ese dicho que dice, el amor es ciego. El amor no es ciego, pero el hombre lo que conoce no es el amor, conoce pasiones. Vive en pasiones. Y eso enceguece, ciertamente es ciego. ¿Cuántas veces uno podrá oír testimonios de personas, generalmente delincuentes, han hecho lo malo? ¿Cuál era la causa? ¿Por qué lo hice? Rabia que usted ve las cosas que pasan con las barras. Y esa persona después calmada, a lo mejor pasó el momento apasionado, calmada, mira eso, lo que hizo, y cómo yo pude hacer eso. Sea eso por el fútbol, sea eso por la política, sea eso por el amor, y la gente hace ser humanos apasionados. Y esas pasiones son las que hay que llevar a la cruz. Gálatas. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dígame, ¿qué ser humano no tiene deseos? La índole, que esto me gusta, que cuántos deseos puede haber en un corazón. Y lo que el Señor le dice, renuncia a todos sus deseos. Es morir lo terrenal en vosotros. Todos los deseos. Y viene ese, el que ama su vida, el que ama y quiere seguir en esa dirección, es que yo tengo mis planes, tengo mis proyectos, yo deseo eso y quiere seguir en eso, no va a tomar la cruz. Lo que necesita es desechar, ver que esas cosas no le conducen a nada. Malos deseos y avaricia. Avaricia es cuando la persona pone su esperanza en los bienes materiales. Y entonces trata de acumular y acumular y acumular, porque ahí está su esperanza. La confianza la tiene en, ya sea en el dinero, en las riquezas que tenga, en los bienes materiales. Ahí tiene su confianza. Por ejemplo, dice, no, si
tuviera alguna necesidad, voy a tener esto guardadito por aquí, ¿cierto? Confiando en eso. Dios puede hacer desaparecer todos los bienes materiales. El que lo sustenta es Dios. Y entonces todo eso el Señor quiere enseñarle al hombre que no es así, que no confía en esas cosas. Por lo tanto, la avaricia viene siendo una idolatría, porque es como un Dios que tiene, el cual dice, cualquier cosa que yo necesite, ahí está mi confianza, ahí está mi esperanza, esto me sustenta. Las riquezas son como un Dios. Y ahí es donde el Señor dice, hacer morir eso. ¿Por qué? Vean lo que dice el versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el que no obedece a esto está bajo la ira de Dios. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, entendiendo que ya estas cosas que ya mencionó las hemos dejado atrás, se han sido sepultadas, pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas. Ira, malicia, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cómo va a tener vida nueva si todavía uno anda en la vida vieja? Para tener vida nueva necesita despojarse, necesita salir de aquello, salir de ese estado y recibir la vida nueva. Entonces, aquí es muy interesante poder tener una visión del tabernáculo, porque allí es donde el Señor nos está mostrando el camino. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 10 y versículo 1? Donde dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Bueno, esa libertad para entrar en el lugar santísimo no es así como así de que cualquiera venga, ahora todos vengan y entren al lugar santísimo, porque no es así. Ahí nos va a hablar cada detalle de lo que debe vivir una persona para llegar. ¿Se puede entrar? Sí, se puede entrar, pero por la sangre de Jesucristo. Por la sangre, es decir, tiene que uno pasar por la cruz de Cristo, donde fue derramada su sangre. Tiene que pasar por la cruz, ese es el camino. Entonces dirá por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Hay que cruzar el velo. Sí, está abierto el camino, el velo está abierto, pero todo eso hay que vivirlo. No es solamente leerlo y decir ya. Y una persona puede pensar que entra al lugar santísimo. Y ahí está escrito, entonces piensa que entra. No se engañe, entrar al lugar santísimo es una experiencia. Y esa experiencia está plena de revelación. Si nunca ha tenido revelación, usted no ha entrado. Entonces estamos hablando de cosas que tienen sustancia, no solamente aprender una doctrina, me la aprendo de memoria y creo que eso ya lo he vivido. No es así. Así como la cruz de Cristo es una experiencia y uno que ha recibido vida nueva, que ya no anda en los deseos de la carne, eso es una experiencia. No es solamente repetir lo que está escrito, es vive. Bueno, veamos un poquito más acerca de este morir. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Por qué tiene que morir lo terrenal? ¿Qué vida hemos recibido en Cristo? En
La vida que uno recibe en Cristo no es terrenal. ¿No dijo el Señor Jesús que estamos en el mundo, pero no somos? La vida que uno recibe en Cristo no es terrenal. Y Pablo dirá, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el cual transforma el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo. Lo que estamos esperando nosotros es una experiencia, es un hecho glorioso, tremendo. Una transformación de todo esto que es corruptible, de todo este cuerpo terrenal, que es la parte que está quedando. Recuerda, el exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. El hombre interior no se envejece, el hombre interior no se corrompe, pero va a recibir de Dios una nueva casa, un nuevo tabernáculo, no hecho por manos de hombres. Dice Pablo, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un nuevo tabernáculo, un cuerpo. Amén, bendito sea el Señor. Y estas son las cosas que el Señor quiere que su pueblo experimente, que no solamente las oiga, sino que las viva. Ciudadanía celestial. ¿Recuerdan cuando los apóstoles llegaron tan contentos y gozosos? Y ellos llegaron contentos porque les hacían caso a los demonios. Y el Señor les dice, no se gocen por esas. No, alégrense o gócense porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestros nombres literalmente están escritos en el registro. Pero ahora nuestros nombres están escritos en los cielos del reino de Dios. Y eso es algo para vivirlo. No solamente decir está escrito, pero y lo que está escrito es para que se cumpla. Por la fe se alcanzan las promesas de Dios. Entonces la resurrección no es una cosa, así como vemos la muerte, hacer morir lo terrenal, y nos habla qué cosas son las que tienen que morir en nosotros. Lo que está muerto ya no tiene poder sobre nosotros, no nos afecta porque está muerto. Bueno, hacer morir todo eso. ¿Y ahora qué viene entonces con la resurrección? Entonces, primeramente, vamos a ver Primera de Juan, dentro de todo esto que tiene que ver con el mundo, nuestro mundo. En el capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amados, uno puede conocer ese versículo, ¿verdad? Seguramente para la mayoría no es primera vez que lo lee, no es primera vez que lo escucha, pero ahora pongámoslo en práctica. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Estas cosas están en el mundo. Se habla de cosas. ¿Cómo yo percibo las cosas? ¿Cómo yo sé que las cosas existen? Yo sé de las cosas. Porque, versículo 16, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que sus ojos ven, todo lo que el mundo tiene y que nos ofrece, nos cautiva, nos atrae, todo eso es lo que está diciendo Juan
No sea atraído por eso. 17. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Hay algo que el mundo tiene y que es lo que dice aquí, la vanagloria de la vida. Quitémosle la palabra, por ahora, quitémosle la palabra vana. La gloria de este mundo. ¿Qué es lo que el mundo busca? ¿Qué cosas son las que el mundo va en pos de ellas? ¿Qué quiere la gente? Dígame qué cosas, no es ningún misterio. ¿Cuáles son las cosas por las que la gente vive? Por las que la gente trabaja, se esfuerza. ¿Qué quiere alcanzar? Parece que no es tan difícil darse cuenta. Todo el mundo anhela las mismas cosas. Ahora, lo triste, para mí digo, lo triste es ver a la iglesia en pos de las mismas cosas del mundo, compitiendo con el mundo, tratando de ser más exitoso que el mundo, pensando que miren cómo Dios me bendice. Y todo lo que buscan es la vana gloria de la vida. Algo que pasa, algo que es cierto, usted lo puede adquirir, puede que lo logre, puede que llegue a tener gloria de esta vida, puede que lo logre, pero el mundo pasa. Y a lo que el Señor está llamando a su pueblo es algo que permanece para siempre. El saber escoger lo bueno, saber escoger lo que realmente tiene valor. Y no dejarse engañar por las apariencias de este mundo, que no son nada más que espejismos. Pronto se va a dar cuenta que no tiene nada en sus manos. Eso le muestra el Señor. El mundo pasa y sus deseos. Todo es pasajero, todo es pasajero. Hay gente que usted la puede ver hoy día exitosa, exitosísima a lo mejor, envidiable por muchos, y es cosa que espere unos años. La gloria de este mundo es pasajera. Hablando de gente religiosa, la Escritura dice que muchos de los gobernantes de Israel creyeron en el Señor Jesús. La gloria de los hombres, que la gloria. Y para no perder prestigio, para no perder popularidad, para no perder una posición, los hombres escondían su fe. Porque amaban esa posición que tenían, porque amaban el ser popular en medio de la gente. Y entonces, es como si no, sí yo creo en él, pero todo lo contrario, déjalo todo. Todo lo que era para mí ganancia, lo estimaba. Esa es la verdadera conversión. Y entonces, todo lo que hay en el mundo, amados, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No es una prohibición, es una realidad que se vive interiormente. No hay realidad de Dios en un corazón cuando ese corazón todo lo que busca es la gloria de este mundo. No hay realidad de Dios. Versículo 16 lo vuelvo a leer. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿entendemos lo que es todo? No hay excepción. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. No ame esas cosas, no vaya en pos de esas cosas, no viva por esas cosas, porque todo eso puede disfrutarlo, ya lo dije, puede disfrutarlo, puede tenerlo un tiempo, pero lo va a perder.
Esa es la vida nueva a la cual nos llama el Señor. ¿Amén? Entonces, vamos a la resurrección. ¿Qué implica entonces resucitar con Cristo? Todo esto es lo que simboliza el bautismo. Sumergir y sacar una vida lavada, una vida resucitada. Y ha sido sepultada y ahora nuevamente emerge a esa nueva vida. Volviendo a Romanos capítulo 6, donde ya estuvimos. Este versículo 4 ya leído, la última parte, dice así, después de la palabra bautismo, coma, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Amén? Que uno puede hablar de vida nueva, puede cantar, hacer. Pero ¿qué hay de la realidad de esa vida nueva? Nuevamente, volvemos a la sustancia. ¿Qué hay de esa vida nueva? Si uno observa a aquel que dijo, yo soy el camino, aquel que dice, sígueme. Bueno, observémosle. Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, bien, centrémonos en Jesús. Sigámosle a Él. ¿Qué pasó con Él después de la muerte de Jesús? Ciertamente fue sepultado. Y de eso ya hablamos. De morir con Él y ser sepultados con Él. Pero ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó al tercer día? ¿Y dónde está? ¿Está en las Naciones Unidas? ¿Está en Israel? ¿Habita en algún templo hecho por hombre? ¿Dónde está el Señor? Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confíe. No solo el Señor de la iglesia, el Señor de toda la creación. Porque sobre Él no hay nada. Ascendió hasta lo sumo. No hay nada más alto que Él. Ascendió hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nada sobre Él. Señor de toda la creación. Aquel que fue menospreciado. Aquel que fue escupido. Aquel que fue... ¿Dónde está hoy? Benditos los que pueden ver su reino. Que muchos, como digo, el mundo lo ha menospreciado. Hoy día cuánta gente lo niega, sigue menospreciando. ¿Dónde está? Sobre todo, hasta lo sumo. Y dijo el Padre que se ubique en ese lugar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos los enemigos se postrarán a sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Todo, el Señor está reinando. Todos los enemigos por estrado de sus pies. ¿Y nosotros qué? ¿La iglesia qué? ¿También será puesta por estrado de sus pies?
La iglesia no es enemiga, la iglesia fue reconciliada. Se hizo la paz mediante la sangre de Jesús. Pablo decía acerca del ministerio, decía, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. El Evangelio es el mensaje de la reconciliación, para hacer la paz. Imagínense, Dios que tiene la potestad, que tiene el poder de destruir al hombre, Dios es el que quiere hacer la paz con el hombre. Y envía a su Hijo para tener paz con el hombre. El hombre prefiere seguir enemistado con Dios, enojado con Dios, negando a Dios. Y lo único que hace es acumular ira para el día. Pero ¿qué hay de los que están en Cristo? Cristo resucitó para que nosotros también resucitemos. Resurrección, pero no para conquistar el mundo. El mundo pasa y sus deseos. No resucitamos para conquistar el mundo que está bajo la ira de Dios, que está destinado a corrupción. No, la resurrección no es para eso. La resurrección es parte de una nueva creación. He aquí, dijo el Señor, yo crearé cielos nuevos y tierra nueva en los cuales habita o mora la justicia. Por eso el Señor decía, buscad el reino de Dios y su justicia. Para entrar a ese lugar se requiere tener una vida justa. Una vida nueva. Bien, en 2 de Corintios, capítulo 5. Aquí en el capítulo 5, versículo 16, este es un pasaje bien conocido. Pero vea, en la carne, el mismo apóstol Pablo dice que él tenía de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Estoy citando Filipenses, capítulo 3. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ¿verdad? En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Todos los atributos que el apóstol menciona de lo que era su vida en la carne. Pero toda esa vida en la carne no pudo agradar a Dios. Irreprensible en cuanto a la justicia que no pudo agradar a Dios. No hay nada en la carne que pueda agradar a Dios. Y aquí dice entonces el versículo 16 del capítulo 5. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Cómo se conoce el mundo según la carne? ¿Cómo se valora el mundo según la carne? ¿Qué decía de la carne el apóstol Pablo que acabo de citar? Hebreo de hebreos. Y uno puede decir, ¿y usted quién es? ¿Nunca ha visto gente que dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Ese orgullo, que yo vengo de tal familia, o que yo tengo tal posición económica, o que yo tengo tal profesión, nada de eso. A nadie conocemos según la carne. Lo que usted sea en la carne, nada importa. Nada importa. Haya sido un médico, el más prestigioso de todos, o haya sido un ladrón, un homicida, una prostituta, lo que haya sido, no importa nada. Que haya sido en la carne, nada importa. Que alguno diga, yo tengo tales méritos, tales títulos, tales cosas, no vale nada. En Cristo no vale nada. Es lo que usted es en Cristo. Eso sí tiene valor.
¿Qué soy en Cristo? ¿Qué es lo que yo he alcanzado por gracia en Cristo? Eso sí tiene valor. Y eso es lo que dice aquí el apóstol. ¿Cómo conocernos en Cristo? Ya no nos vamos a conocer más en la carne. No importa lo que usted fue, lo que haya hecho, lo que importa es que es ahora en Cristo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué Cristo podría decirse que venía del linaje de David, de la tribu de Judá, que es hijo de José, de María, etcétera? Toda la genealogía que aparece ahí en las Escrituras y decir, mira, esta es de la genealogía de Jesús. Nada de eso tiene importancia. ¿Por qué razón? Porque Cristo, porque Cristo no es de la descendencia de Abraham. Antes que Abraham fuese. Antes que Adán fuese, yo soy. ¿Cómo pudiera ser el descendiente del hombre si él es el creador? Cuando Hebreos lo cita como el Melquisedec, dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mire las características, sin padre, sin madre, sin genealogía, ante al Hijo de Dios. Ante, tiene que tener las mismas características. Y a Cristo conocimos según la carne. Si usted me dice, pero literalmente, Él nació de María, hermano. Sí, amén. Absolutamente, no puedes negar eso. En la carne, Él nació de María. Y siendo María virgen, sí, absolutamente, sin ninguna duda. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es eterno. Él es el principio. Y él... nada hay antes de Él y nada hay después de Él. Aleluya. Si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amados, que el Señor abra el entendimiento espiritual para reconocer lo grande que es Él. De modo, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva criatura. Sí, amado, si es una nueva criatura, ¿de qué importa lo que haya sido su vieja vida, la vida pasada? ¿Qué importa? Lo que haya logrado, lo que haya obtenido. Eso murió. Ahora es una nueva criatura. ¿Qué es ahora en esta nueva creación? ¿Qué es ahora? Ahí verá la importancia de crecer en Cristo. Él es la riqueza, Él es el tesoro que permanece para siempre. Él no se gasta. A Él no se lo pueden llevar los ladrones. Que tenga de Cristo, nadie se lo va a robar. Va a corromper por la polilla. ¿Qué somos en Cristo? Es una vida nueva, no tiene nada que ver lo que haya obtenido en el mundo, nada. Pero hay una nueva creación. Amén. Vea, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Muerte
al viejo hombre, muerte a la carne, muerte a lo que era, y ahora es una nueva vida resucitada en Cristo. De ahí comenzó la nueva vida. De que Cristo vino a nuestra vida, allí comenzó la nueva vida. Lo que haya pasado antes ya estaba muerto, está pagado el precio, y ahora comenzó una nueva vida en resurrección. Pero esa vida es celestial. ¿Cómo decírselo de otra manera? Es una vida, yo no sé si usted va a creer esto, pero si alguno está en Cristo, es inmortal. No puede morir porque está en Cristo. Cuando el Señor dijo, no teman a los que matan el cuerpo. ¿Por qué dijo eso? Porque al alma no le puede. Y cuando el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá jamás. Vida eterna. Es vida eterna en Cristo Jesús, que podremos abandonar el cuerpo. Pedro habla de eso, que en breve dice, debo de abandonar este cuerpo, pero abandonar el cuerpo para un creyente no es la muerte, es estar con Cristo. Pablo es muchísimo mejor que estar en el cuerpo, porque un creyente no muere. Si está en Cristo, Cristo es la vida, Cristo no es la muerte. Es una nueva criatura. Y esa nueva criatura, ya lo dije, es celestial. Por lo tanto, cuando la Escritura habla de ser peregrinos y extranjeros sobre la tierra, por ejemplo, en Hebreo, especialmente de Abraham, dice, vivieron como extranjeros y peregrinos. Alguien que está de paso por aquí, pero no es de aquí. Por lo tanto, dice, ellos vivieron en tiendas, como pasajeros. Alguien que vive en una carpa no se establece. ¿Por qué razón? Porque no es de aquí. Entonces, va pasando. Y así vivió Abraham, así vivió Jacob, así vivió Isaac, como peregrinos sobre la tierra. Dando testimonio, dice que esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La mirada de ellos no estaba en la Canaán terrenal. Ellos no estaban pensando en esa tierra donde habitaron. Por eso que en esa tierra de Canaán vivieron como extranjeros. Porque esperaban la ciudad de Dios. Eso fue cuando el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Lo que Dios le mostró no fue la Canaán terrenal, fue la celestial. Eso es lo hermoso. Que el Señor nos abra los ojos para que veamos lo que significa estar en Cristo. ¿De dónde somos? Por ejemplo, amados hermanos. En Filipenses, por favor. Capítulo 3. Lo único que lamento decirles es que en el reino de los cielos no hay derecho a voto. No sé si... Pero somos ciudadanos, sí, somos ciudadanos. Pero allá no hay democracia. Rey. Y un rey que permanece para siempre. Amén. No hay lugar para sustitutos. Fíjese, esta palabra del versículo 17 en adelante del capítulo 3, recuerdan todo lo que ya dijo el apóstol Pablo acerca de lo que era en la carne y cómo todas las cosas las tenía por basura para ganar a Cristo. Todo eso viene aquí al versículo 17 diciendo, hermanos, sed imitadores de mí. ¿Imitadores en qué? En este caminar, en esta visión de saber hacia dónde voy, qué es lo que realmente tiene valor. Y las demás cosas son todas desechables. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Ve? Observe, ¿quiénes son los que se congregan pero que tienen este mismo anhelo
en Cristo, de reconocer al Señor ante lo único valioso. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué es la cruz de Cristo? El paso de la esclavitud a la libertad, el paso de la muerte a la vida. Enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren morir? Porque aman este mundo. Sí, están en la iglesia, pero aman este mundo. Y son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjese. El fin de los cuales será, dice salvación allí, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, ¿en qué estará su mente? ¿Qué pensarán? ¿Cuáles son sus deseos? Una buena cosa. Cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué. Y es cosa de abrir los oídos y escuchar de qué habla cada uno. ¿Qué intereses tiene? ¿Qué es lo que busca? Y están aquellos que solamente sus inquietudes, todo es terrenal. Ahora viene esto otro. Más, ese más es lo mismo sinónimo de la palabra pero. Pero nuestra ciudadanía, vea el contraste entre los que buscan lo terrenal y nuestra ciudadanía. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía, ¿de dónde somos? Yo lo he dicho ya varias veces, me habrán oído decir, este mundo está invadido. Pero espérese el día que se manifiestan los hijos de Dios. ¿No dice Pablo a los romanos? Toda la creación gime a una y está con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos. Cuando los hijos de Dios sean manifestados aquí, como dice el apóstol Pablo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Ha leído la descripción del Señor Jesús en el monte de la transfiguración? Ese es el cuerpo de la gloria suya. Cuando nuestro cuerpo ahora sea transformado a ese cuerpo de la gloria suya. Todo ojo lo verá. Si hay algún hecho tremendo que va a ocurrir en este mundo, es la venida del Señor. Aleluya. Vida celestial. Una vida celestial. Vamos a Colosenses de nuevo. Solo dos pasajes más, permítanme. En el capítulo 3, pero ahora vamos a leer el versículo 1. Si esto no lo ha experimentado, entonces es algo que uno debe anhelar, anhélelo en su corazón. Esto es seguir a Cristo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Ve? Muerte con Cristo, resurrección con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué debo buscar? ¿Cuáles deben ser mis objetivos de vida? ¿Para qué vivo? Buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, etcétera, etcétera. El que ha muerto deja de mirar las cosas de la tierra.
Poner la mira en las cosas de arriba. Enfóquese en las cosas de arriba. ¿Cómo enriquecerse cada día más en Cristo? No en los tesoros de este mundo, porque son corruptos. ¿Para dónde va mi vida? ¿Hacia dónde nos llama el Señor? Esa gloria. Entonces hay que equiparse, prepararse, limpiarse, como dice Primera de Juan, el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa ha de ser entonces nuestra prioridad, nuestro anhelo, nuestra lucha, haciendo morir todo lo que tenga que ver con la vieja naturaleza, todo lo que hacerlo morir por la gloria que viene hacia los que creen. Un último pasaje en Efesios, por favor, capítulo 1. Fíjese toda la implicancia que tiene el bautismo. Ese salir del agua, sale una nueva creación, una criatura lavada por la palabra de Dios. Por lo tanto, esa vida lavada es una vida que tiene razón, verán a Dios. Al ser lavado, puede ver. Y cuando puede ver, no va a ver los países del mundo, los reinos de este mundo, no. Lo que el Señor le va a mostrar es... Entonces, fíjense en esto de capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. ¿Qué es lo que uno necesita recibir? Eso, espíritu de sabiduría y de revelación. Revelación, que se abra un velo que me impide conocerlo a Él, verlo a Él. Revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos, no estos ojos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Miren, para que sepáis a qué nos llamó el Señor, ¿ve? Para que estas cosas sean abiertas ante nuestros ojos, para que haya entendimiento de lo que es estar en Cristo. Dice, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Es decir, ¿qué es lo que actúa para que un creyente crezca y pueda vivir estas cosas? El poder de Dios. Esto no es por fuerza humana, esto no es por capacidad de... El poder de Dios que actúa por medio de su palabra. El que crea su palabra tiene poder de Dios para alcanzar todas las cosas que Dios ha dicho. El poder está en la palabra, no en nosotros. Era lo que Él dice. Y el que cree... Esa fuerza, dice, esa fuerza que operó, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Ve? Esa fuerza tomó a Cristo de los muertos, lo sacó, lo exaltó hasta lo sumo, lo sentó allí. Esa fuerza, lo que hizo todo eso, es la misma fuerza que opera en los creyentes. Tomarlos también, resucitarlos con Cristo y llevarlos a esa misma posición. Fíjese, operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sometió todas las cosas bajo
sus pies. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero a la iglesia dice y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su, y sobre todas las cosas. Porque él y la iglesia son un solo cuerpo. Oh Señor, resurrección, resurrección. Ahí viene el asunto de, hemos sido bautizados. Una cosa es el rito, que es un símbolo, pero la sustancia es algo que, eso es lo que hay que vivir. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que vivirlo, hay que ser bautizado. Esto que dice el apóstol Pablo, que el Padre, cuando ha habido una fe verdadera en el Señor Jesús, cuando se ha desarrollado el amor entre todos los santos, el Padre abre el entendimiento. Es como, nos abre el reino, nos corre el velo para que podamos ver, conocer lo que Él tiene preparado para los que le aman. No es en vano, esto no es una cosa teórica, no es una cosa de aprenderse cosas de memoria, esto es vida. Cristo es vida, es una realidad que hay que vivirla. ¿Ven? Bien. Esta obra gloriosa que el Señor hace en Cristo Jesús, en todos los que le creen, en todos los que le aman, llamado a la gloria eterna. Padre amado, Señor, ¿cómo no exaltarte, Señor? ¿Cómo no exaltar tu nombre? Si has tenido tanta misericordia, porque nos has llamado, Señor, de lugares sin ningún valor. A uno lo tomaste de detrás del ganado, otro estaba pastoreando las ovejas de su padre. Señor, otro araba con la última yunta de bueyes. Y así, Señor, a cada uno lo has llamado. Otros estaban en una barca. Y tú, Señor, has querido llamar al hombre. Déjalo todo. Yo soy tu heredad. Oh sí, Señor. Grande y glorioso es tu llamamiento, Señor. Gracias por tu bondad. Aleluya. Gracias, Señor, porque no escogiste lo mejor débil del mundo, Señor. Te has glorificado, Señor. Te has glorificado, Señor, en esa obra preciosa que tú haces. Oh, Señor, ayúdanos a creer, Señor, a caminar contigo, Señor. Gracias. Caminar contigo, Señor. Alcanzar todo lo que tú digas, Señor.
Desechar las obras de la carne, Señor, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. No anhelar la vanagloria de esta vida, renunciar a todo ello, Señor. Grande es tu llamamiento, Señor. Grande es tu obra. Bendito, Señor. Fortalece a tu pueblo en la fe. Creer, Señor, y anhelar estas cosas. Ser lavado, Señor, de todo lo terrenal. Todo lo terrenal en nosotros, Señor, pueda ser sacrificado. Renunciar, Señor, de todo corazón. Renunciar de todo corazón, Señor. Que teniendo sustento y abrigo podamos estar contentos. Para que solamente como peregrinos, como pasajeros de esta vida, dirijamos, Señor, con toda convicción al reino eterno de Jesucristo el Señor. Sí, Padre, qué hermoso es tu llamamiento, qué grande, Señor mío. Bendito seas por siempre, bendito seas tú, Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre.